Hola, bienvenidos al diario de un boomer. A ver, pensemos en un momento. ¿Qué podría tener en común un mafioso de Nueva York de los años 40 con un capo de la Sierra de Sinaloa del siglo XXI? A primera vista, uno diría que nada, ¿verdad? Y sin embargo, los dos son los reyes indiscutibles del algoritmo de streaming. Justo de eso vamos a hablar, de nuestra extraña y muy duradera fascinación por el antihéroe criminal. Es que el contraste salta a la vista. Por un lado tenemos toda la estética del gángster clásico de Hollywood, el traje a rayas, los códigos de honor, eso de operar desde las sombras. Y por otro lado, la imagen del narco moderno, equipo táctico, la lógica del poder territorial y una operación que, vamos, funciona casi como un estado paralelo. Vaya, son dos mundos, dos estéticas que no podrían ser más diferentes. Entonces, ¿qué es lo que une a estos personajes tan distintos? La respuesta, créanme, va mucho más allá de a qué se dedican y tiene que ver con algo mucho más profundo, la forma en que nosotros consumimos sus historias. Y es que aquí entramos en un terreno bien interesante, porque ambas figuras, con todo y sus diferencias, forman parte de lo que podríamos llamar el culto del antihéroe. Un fenómeno cultural que, si le ponemos atención, nos dice muchísimo sobre quiénes somos y qué es lo que deseamos. Piénsenlo de esta manera. Desde hace décadas, la cultura popular ha tenido esta tendencia de tomar a quienes rompen las reglas, a quienes quiebran el tejido social y convertirlos en íconos. No es que sea algo nuevo, pero la forma en que se manifiesta hoy en día ha evolucionado, y quizá de una manera bastante más peligrosa. Para entender bien cómo llegamos hasta aquí, tenemos que hacer un viaje al pasado. Vámonos a los años 70, al momento exacto en el que nació, cinematográficamente hablando, la figura del gángster honorable. Sí, El Padrino. Esa es la película fundacional de este culto moderno. Porque Francis Ford Coppola no nos presentó a un simple asesino, no. Nos vendió la idea de un padrino, una especie de figura patriarcal que, a pesar de toda su violencia, parecía moverse bajo un código moral estricto y, para muchos, hasta admirable. Y lo más curioso es que esto no es un descubrimiento reciente, para nada. Un crítico, Robert Warshaw, ya lo había visto clarísimo en 1948, mucho antes de la película. Él entendió que el gángster funciona como un héroe trágico que nos permite fantasear con estar por encima de la ley. Su atractivo no es tanto su maldad, sino esa emoción que sentimos al verlo desafiar las reglas que a todos los demás nos atan. Y El Padrino construyó esa fantasía de una forma magistral. Nos presentó una estructura con valores casi tradicionales, un código de conducta súper estricto, una lealtad familiar que no se podía romper, una promesa de respeto y, claro, la oferta de protección. Básicamente, la película nos vendió a la mafia como si fuera una institución alternativa, una mucho más confiable que las oficiales. Bueno, ahora demos un salto al presente para ver cómo se construye esto hoy, porque ese mismo culto a la personalidad se ha tropicalizado, por así decirlo. Se adaptó al contexto del México moderno, pero con consecuencias mucho más directas y visibles. El sociólogo Luis Astorga lo define de forma brillante como la mitología del narco. Él explica que estas figuras aparecen para llenar un vacío que deja el Estado. O sea, donde la justicia no llega o el gobierno simplemente no está, el narco aparece, en las series y a veces en la vida real, como ese patriarca que te da lo que el sistema te niega. Y si ponemos las dos narrativas, una junto a la otra, es increíble. La estructura es prácticamente idéntica. El origen, ambos vienen de la pobreza. El enemigo, un sistema o un gobierno que se percibe como corrupto. El método, crear sus propias reglas. Y el rol, el del protector, el del patriarca. Es la misma historia del Padrino, solo que con otras herramientas y en otro escenario. Ok, pero a ver, ¿por qué nos sigue fascinando tanto esta figura todavía hoy? La respuesta tiene que ver con razones psicológicas y sociales que son muy, muy profundas. Aquí está el meollo del asunto. En el fondo, no se trata de sus crímenes, se trata de su autonomía. Lo que nos fascina de estos personajes no es su violencia, sino su capacidad para operar completamente fuera de las reglas. Y claro, en un mundo que a veces se siente súper regulado, esa fantasía de autonomía total es increíblemente poderosa. Es un ciclo psicológico que funciona más o menos así. Primero, está esa sensación de ser solo un número más dentro de un gran sistema. Luego, vemos en la pantalla un personaje que le dice no a las reglas, pero con una fuerza increíble. ¿Y el resultado? Pues una emoción irresistible de rebelión, pero de segunda mano. Una especie de desafío a través de otro. Y bueno, todo esto nos lleva a un punto crucial, el momento de trazar una línea muy pero muy clara y necesaria entre el entretenimiento que consumimos y el impacto que tiene en el mundo real.
Porque aquí es donde está la diferencia abismal. El glamour de Hollywood es una historia contenida. La violencia se acaba cuando se apaga la pantalla. En cambio, el culto en México no es ficción. Sus consecuencias son trágicas, son tangibles. Son las noticias que leemos todos los días. Al final del día, no importa si el atuendo es un traje de seda o un chaleco antibalas. La narrativa que nos cuentan es esencialmente la misma, la de una persona que busca el poder absoluto a cualquier costo. Y a pesar de todo el glamour que le pongan, la historia siempre termina igual, con un camino de destrucción que solo conduce a la soledad, a la cárcel o a la tumba. Es una tragedia fascinante para ver en una pantalla, sí, pero es un modelo de vida terrible. Al final, el mito del antihéroe es una de las narrativas más seductoras y, claro, más rentables de la cultura. Ya sea en Nueva York o en Sinaloa, se nos vende la misma fantasía de rebelión. Podemos disfrutar la serie, la película, el corrido, eso está bien. Pero quizá el verdadero reto es no comprarnos el mito, y la pregunta que queda en el aire es, si la historia es tan atractiva, ¿cómo hacemos para separar la ficción, que es muy convincente, de una realidad que es profundamente peligrosa? Idea, concepto y guión. El diario de un boomer. Agradecimiento especial a Notebook LM por la generación de las voces y los gráficos. Si te gustó este video, seguro te va a encantar este otro.